Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Estoy muy contento de participar como moderador de esta mesa sobre políticas públicas de diálogo y construcción de consenso. La idea de esta mesa de diálogo es contar con las experiencias de los participantes como parte de situaciones de procesos de políticas públicas en las que el diálogo es estratégico, en las que el diálogo es una parte integrante del ciclo de políticas públicas y también como una manera de darle un lanzamiento al pensamiento y al diálogo sobre dónde ponemos el diálogo en el ciclo de políticas públicas. Les voy a hacer una serie de disparadores como propuestas para la discusión, el primero de los cuales es que cada uno de los participantes se presente y presente su trabajo en relación a el diálogo y su como componente de un proceso de políticas públicas, ya sea en funciones de gobierno, ya sea en programas gubernamentales o en otro tipo de funciones en donde el diálogo tiene un impacto en las políticas públicas. Voy a empezar por Catalina Montaña y vamos a seguir hacia Leonel, Karen, Gustavo y Giselle con este primer disparador. Catalina. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, como bien dices, mi nombre es Catalina Montaña, yo soy colombiana de nacionalidad. Soy especialista en temas de resolución de conflicto, gobernabilidad y desarrollo social. Trabajé más de 21 años en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA. En diversos temas fui especialista de desarrollo alternativo en la Comisión Interamericana del Control de Abuso de Drogas. También fui especialista electoral en la Secretaría de Asuntos Políticos, en donde participé en más de 35 misiones de observación electoral y manejé más de 11 proyectos de cooperación técnica electoral. En los últimos 11 años fui la jefa de la sección de fortalecimiento institucional en diálogo y mediación, en donde trabajamos en iniciativas y programas en prevención de conflictos y manejo de crisis, particularmente en Centroamérica y la región andina, así como también trabajamos en la generación de herramientas y mecanismos de promoción del diálogo, la construcción de consensos y la resolución pacífica de conflictos. He participado en misiones de diálogo en Paraguay, Surinam, Guatemala, Perú, Haití y Honduras. Y más recientemente me desempeñé como la especialista en jefe de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MAXI, de la cual estaré hablando en unos minutos, y en la misión de mediación de la OEA en el proceso entre Belice y Guatemala. Muchísimas gracias, Catalina. Leonel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento para vos, Hernán, para Leonardo Tarán. Aquí estoy con mi PIN de la Fundación Medial, que hace, creo, si no me equivoco, 2 años recibí en Corrientes y a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, igual que a mi compañero de panel, Gustavo Scaff, más que compañero de panel, un gran amigo, y a este panel que ha sido un panel realmente cuya preparación, digamos, nos ha dado la oportunidad de conocernos y que he disfrutado mucho. Trabajo en diálogo y en consenso desde hace casi 15 años en diferentes aspectos. No creo en los comportamientos estancos, no creo que alguien pueda decir hoy en día yo soy negociador, yo soy mediador, yo soy facilitador. Yo creo que las estructuras dialógicas nos están permitiendo avanzar en propuestas como estas de políticas públicas y en sociedades más pacíficas y que tiendan al entendimiento y que reduzcan la polarización que hoy es característica de América Latina, y en eso trabajo. Estuve en reuniones entre 25 dirigentes comunitarios árabes y 25 dirigentes comunitarios judíos. Estuve en intervenciones internacionales en Haití, Colombia, Venezuela, por nombrar simplemente algunos de los más destacados. Trabajo en el sistema de mediación y dirijo el sistema de mediación de Montevideo ligado a la Intendencia de Montevideo. Gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Karen. Hola, muy buenas tardes a todos, a este selecto panel, a todos los que nos escuchan.
Karen Palacios, trabajo con el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, actualmente ocupando el cargo de subdirectora nacional de resolución alterna de conflictos por el Ministerio de Gobierno. Me he desempeñado en el campo de la abogacía, la mediación, desde hace 18 años aproximadamente. También he ejercido la docencia en diferentes especialidades sobre gestión de conflictos, sobre cultura de paz, mediación, conciliación y arbitraje. Y pues prácticamente durante todo este tiempo he ejercido sobre todo promoviendo programas de formación en mediación comunitaria, mediación y conciliación, y por supuesto también incorporando estos métodos adecuados en el nuevo sistema de justicia comunitaria de paz que actualmente implementa nuestro país. Muchas gracias, Karen. Gustavo, el sonido. Me ha pasado lo mismo que vos, Hernán. Perdón, son los gajes de este tiempo. Muchas gracias. La verdad que comparto lo que decía Leonel. Un placer, un honor estar formando parte de este tremendo panel. Gracias a vos, Hernán, por facilitarlo. Te va a tocar una tarea nada fácil. Pero yo quiero contarles que fundamentalmente mi profesión de base es de abogado litigante. Nunca pensé en incursionar en otra carrera hasta que hace 5 años empecé a trabajar en el Poder Ejecutivo de mi provincia y me involucré con todos los métodos participativos de resolución de conflictos, y al día de hoy el 100% de mi actividad laboral está dedicada a esto, a la parte pública y al estudio de los métodos participativos, que es algo que me apasiona. Me gustaría presentarme y renuevo mi agradecimiento a la Fundación Mediar, al Congreso Americano, y va a ser un placer estar escuchando las opiniones de mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Giselle. Sí, gracias con todos y todas. Mi nombre es Giselle Guamaní. Actualmente soy la secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, quiere decir del Consejo de Ministros del Perú. Como secretaría es el órgano rector en todo lo que tiene que ver con prevención, gestión de conflictos y promoción del diálogo. Una secretaría que tiene ya más de 12 años, con diferentes nombres, ¿no?, a través del tiempo, pero que tiene esa función, ¿no?, de ver todo lo que son conflictos sociales. Yo ya voy a cumplir como 30 años en el campo. Me inicié en los estudios de doctorado de la George Mason con el School for Conflict Analysis and Resolution, y de ahí he podido trabajar con varios de los colegas que están acá en el Congreso, en diferentes países, continentes también. He podido estar en algunos países en África, también en la parte de Asia, Irlanda del Norte, pero sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, la casa nuestra, en la mayoría de los países, trabajando en procesos de diálogo, pero en lo referente al tema de construcción de instituciones y política pública. En el 2004 con Bolivia, con estas iniciativas de manejar los conflictos sobre tierra y bosques, y ahora en el Perú, con lo que es todo un sistema que se está impulsando para la gestión de conflictos, pues vemos muchísimo avance en nuestras tierras, en nuestra Latinoamérica. Muchísimas gracias, Giselle. Bien, me doy cuenta que me olvidé presentarme. Mi nombre es Hernán Charosky. Yo coordino el programa de diálogo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el siguiente disparador con el que quería conversar, y vamos a ir en orden inverso, arrancando por Giselle, pero ya en un modo más descontracturado, y en el que podamos dialogar en el medio, y además fueron muy rápidos con las presentaciones, así que tenemos un par de minutos más de los que creíamos. Les quería preguntar si me podían contar brevemente algún ejemplo, alguna pequeña historia en donde se demuestre la importancia
de incluir al diálogo en el ciclo de políticas públicas, cómo la inclusión del diálogo en el diseño, en la implementación, en la evaluación de políticas públicas, en la experiencia de ustedes concreta, ha producido alguna diferencia. Y empezamos por Giselle. Claro que sí. Primero para comentarles a ustedes de que hay investigación, hay evidencia basada en la comparación de casos en los cuales la participación y la concertación en políticas públicas hace que éstas tengan mayor nivel de aplicabilidad, mayor nivel de aceptación y también menor nivel de resistencia. Entonces, la política pública está relacionada directamente con el nivel de participación y generación de consensos. Eso es varias colegas míos hicieron su disertación en esa línea ya más de un par de décadas atrás. El segundo punto que quería hacer es que no importa desde qué nivel estamos arrancando, sea como ONG, como grupo de base o como gobierno regional a nivel medio o como órgano que lidera una determinada política, el tema de hacer una política pública que sea dialogante con los diferentes beneficiarios es clave. Allí podemos encontrar, por ejemplo, la política pública de bosques en el Perú, la cual fue muy consensuada, por supuesto, en el sentido de mayor participación, lleva mayor tiempo, pero definitivamente tuvo un nivel de aceptación muchísimo más grande con los diferentes actores y logró ser aceptada y aprobada. Otras experiencias que han venido más desde abajo, desde las diferentes organizaciones de sociedad civil en los cuales se encuentra lo público con lo privado y con las organizaciones civiles, también pueden hacer, como es el caso de una política de agua que se desarrolló allá en los años en el 2008-2010, a nivel de sus regiones, los diferentes centros o comités técnicos que reunían a privado, público, especialistas, la academia, ¿no? Personas comprometidas, logró concertar políticas públicas que luego fueron presentadas al gobierno regional y fueron aprobadas eventualmente. Entonces, la política pública de diálogo también puede ser concertada, pero también las políticas públicas en general pueden tener este enfoque dialógico y de concertación a fin de lograr un mayor nivel de aceptación, un mayor nivel de credibilidad y legitimidad. Creo que pasé mis minutos, ¿no? No, no pasaste tus minutos, te quedaban unos 25 o 30 segundos, pero eso está muy bien porque redondeaste dos ejemplos muy claros y una introducción conceptual que yo creo que va a haber que profundizar y en la preparación de este panel salió algunas veces y es cuánta falta hace dar debate conceptual a el impacto que tiene el diálogo en las políticas públicas, que fue a lo que te referiste primero. Gustavo. Gracias, Hernán. Bueno, yo voy a usar los 25 segundos que le quedaron a Giselle. Así que, de verdad, qué gran tema este de las políticas públicas. Creo que es el gran tema en cuanto a los procesos dialógicos, porque es muy difícil la conformación. Esto de pasar de la teoría a tocarle la vida a la gente se hace a través del diseño de, precisamente, políticas públicas. Y sin abordar la dificultad que conlleva la creación de estas políticas, tiene mucho que ver con que los estados tienen asignación escasa de recursos para cubrir todos los temas sociales que se le plantean. Entonces, incorporar temas dentro de la agenda política de los estados requiere un proceso de elaboración y de consensos muy importante. Pero como habías preguntado por un ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro que tenemos en Salta, en la provincia de Salta, en Argentina, es la creación de un enorme sistema de mediación comunitaria que ha permitido en los últimos años pasar las 100.000 audiencias y las 100.000 intervenciones. Entonces yo creo que ahí realmente detectamos cuál es el éxito de nuestras teorías, de nuestras prácticas aplicados a una realidad social que en definitiva es lo que le da coherencia a todo el sistema de política pública. Brevemente les comento cómo fue el sistema de mediación comunitaria en Salta. Se
fue un sistema es un sistema descentralizado, donde el gobierno provincial celebra acuerdos con todas las intendencias locales. Tenemos 60 intendencias en la provincia de Salta, y cada lugar tiene su centro de mediación con un mediador que está contratado por el gobierno provincial, y en conjunción con los intendentes prestan este servicio. Las personas, en Salta tenemos lugares a veces muy alejados de la urbe, de la capital, entonces el mediador se erige en el primer contacto con el acceso a justicia que tienen los ciudadanos. Entonces, acá veo materializado el proceso dialógico en el ámbito, a la cobertura de una política pública que realmente hace que esto funcione y que nos haga ver que vamos por buen camino. Voy a dejar acá para dejarle más segundos a Karen. Excelente. Hay mucha generosidad y también mucha precisión, porque me parece que se van dando ejemplos muy concretos de esto que estamos tratando de que sea el inicio de esta mesa, y es una larga conversación que se vaya enriqueciendo a lo largo del tiempo y cada vez con más participantes, para que el diálogo forme parte del ciclo de políticas públicas de una manera cada vez más institucionalizada. Karen. Muchísimas gracias, Hernán y Gustavo, por esos segundos. Tratando de precisar nuestra experiencia en la construcción de una política pública, básicamente está centrada en el tema de métodos adecuados de solución de conflictos. Y es la experiencia que puedo contar porque precisamente los resultados o logros que tenemos como país obedecen a un esfuerzo de diálogo, de concertación nacional, cuando en el año 2005 se crea el Pacto de Estado por la Justicia. Fue un esfuerzo de todos los órganos del Estado por establecer un sistema de coordinación para trabajar en la modernización de nuestro sistema de justicia. Allí, en esa ocasión, y bajo todos los estudios que se realizaron y el consenso de todas las instituciones, incluida la sociedad civil, se adopta el acuerdo y la política de poder desarrollarlos más a nivel de las diferentes esferas, tanto judiciales como extrajudiciales, para, por un lado, descongestionar el sistema, pero por supuesto también tratar de construir una sociedad mucho más pacífica. En ese sentido, surge el primer programa de mediación comunitaria a nivel nacional como resultado de ese pacto. Eso fue en el año 2007. Se crean los primeros centros de mediación comunitaria a nivel nacional, y hace 4 años escasamente surge otro resultado producto de ese acuerdo inicial, que fue crear a través de una ley la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, con el objetivo de articular todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel interinstitucional en el país para el desarrollo de los MAS. Antes de esto, cada institución estaba haciendo un trabajo excelente, y realmente es loable los resultados que tenemos desde el órgano judicial, desde la Procuraduría de la Administración, con los centros comunitarios, y por supuesto en el ámbito privado, a través de diferentes centros de mediación, cámaras de comercio, cámaras de la construcción, entre otros. Sin embargo, como país estamos claros que debemos alinear todas las coordinaciones para que los MAS se puedan desarrollar y puedan realmente tener un impacto a nivel social, que podamos poner al alcance de todos nuestros ciudadanos sistemas de gestión de conflictos mucho más efectivos. Y es precisamente con esta ley que surge esta dirección en la cual formamos parte, y que actualmente como gobierno estamos por iniciar un proceso de construcción del Plan Estratégico Nacional de los MAS, que aglutinará a todas las instituciones que han estado vinculadas al desarrollo de los MAS en nuestro país. Entonces, este es un logro más, y por supuesto falta mucho por hacer. Uno de esos temas es definitivamente llegar a esa población donde sabemos que en muchos casos hay resistencias a ese cambio. Estamos conscientes de que todavía existe ese chip del castigo como solución al conflicto. Y cuando se han presentado alternativas de solución como la mediación comunitaria,
nos dicen, bueno, preferimos el castigo. Entonces, realmente sí nos hemos dado cuenta de que se necesita ahondar mucho más en la educación, en una sociedad, en una educación de resolución pacífica, ¿verdad? Donde sepamos que el diálogo debe ser siempre la primera vía de acceso y de solución a toda la conflictividad que afrontamos hoy. Gracias, Karen, excelente, excelente. Leonel. Bueno, gracias, Hernán. En primer lugar, quiero felicitar a Giselle. Conozco la situación del Perú y vengo haciéndole seguimiento. Es un ejemplo desde que se iniciaron en el conflicto social complejo, en el estudio de las mineras. Sigo de cerca el proceso y soy un admirador de ellos, sobre todo porque han tenido tantos cambios de presidente, de tantas... Leonel, perdón, se te escuchaba mejor antes. No sé si cambiaste no sé algo. por... No, ahí está, ahí te acércate un poco. Pero cuando te acercaste sonó mejor. ¿Ahora está bien? ¿Ahora está bien? Ahí está mejor. Sí, mejor. Bueno, no sé si estaban escuchando el elogio que le estaba haciendo a Giselle y al Perú. Llevo a Perú en el corazón, estudié en la Universidad de San Marcos, así que soy un admirador de Perú y sigo de cerca todo este proceso dialógico que han ido generando a partir de las mineras y que me parece un profundísimo respeto. Sigo también de cerca el tema de la mediación comunitaria con Gustavo Scaff en Salta, es un ejemplo. Realmente aquí hay una política pública de verdad y quiero decirlo, Gustavo ha logrado uno de los objetivos y uno de los elementos más difíciles que existen en esto, que es el de transponer los mandatos gubernamentales, y que no es poco. América Latina tiene una larga historia de que el partido que viene quiere borrar con todo lo anterior. Hace falta continuidad de políticas públicas consensuadas y aquí el valor del diálogo y del consenso. Uno de los principales obstáculos es la polarización en América Latina y creo que en ese sentido cruzar las barreras de los cambios de gobierno es uno de los obstáculos más importantes con los que nos enfrentamos. Creo que debemos lograr políticas que vengan en general desde afuera, esto es desde organismos internacionales, donde los países y donde los gobiernos y donde los partidos políticos suelen ser más respetuosos, digamos, que cuando viene el gobierno anterior, por así decirlo. Leonel, me dicen que no te están escuchando bien. Bueno, no sé qué decir. Ahí. No sé qué hiciste, pero ahí sonó mejor. A ver, habla ahora. Se desconectó. Se desconectó. A ver. ¿Está entrando? Ok, le damos los minutos de vuelta cuando entre. Ahí estás. ¿Qué quiere decir? Leonel. ¿Y ahora me escuchan bien? Y es mejor que antes, Mejor que antes. Bueno, me voy a acercar más todavía al micrófono a ver si tengo Ahí suerte. está perfecto. Lo que quería decir es que América Latina, en medio de este proceso de polarización, necesita del apoyo de los organismos multilaterales, porque en realidad los gobiernos son más propensos a acatar los mandatos de organismos internacionales que a darle continuidad a una política pública surgida de otro partido en medio de la alternancia en el gobierno. Y en ese sentido es un ejemplo lo que está haciendo Salta. Por supuesto que como no me van a descontar los minutos en que estuve desconectado, voy a seguir hablando. Otra de las dificultades importantes en las estructuras dialógicas que he ido percibiendo es los preconceptos que existen con respecto al diálogo. En realidad hay algunas personas que han usado el diálogo como elemento dilatorio y por tanto al momento de comenzar los procesos dialógicos muchas veces somos acusados de querer dilatar los procesos.
De hecho, lo mismo le pasa a la justicia restaurativa, por ejemplo, con algunos ejemplos muy tristes donde algunos personajes que han cometido delitos de lesa humanidad lo han utilizado como forma de dilatar sus condenas, por poner simplemente un ejemplo. Y nos enfrentamos con otro problema, y es que cuando hablamos de diálogo creemos que todos dialogamos. Y en realidad nosotros hacemos un diálogo profesional y hay que saber distinguirlo del diálogo común. Entonces cualquiera cree que puede hacer diálogo, y creo que nos enfrentamos con el problema de profesionalizar el diálogo y de prestigiar el diálogo como elemento, como uno más de los de la cadena que inicia con el diálogo, sigue con la facilitación, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, etcétera. No creo, como dije, en comportamientos estancos, no creo que exista o el diálogo o la mediación. Creo que el diálogo también es una forma de mediación en algún momento y que la mediación utiliza el diálogo. Y creo que las políticas públicas deberían estar orientadas más hacia donde dice Karen, hacia los métodos adecuados de transformación de conflictos, ocupando un rol central en el Estado, como está haciendo Panamá, para poder articular desde allí y utilizando las diferentes metodologías que tenemos como una caja de herramientas a utilizar en cada una de las circunstancias la que sea necesaria. Por tanto, prácticamente voy a citar a todo el panel, porque desde Catalina en La Vega, Karen en Panamá, Gustavo en Salta y Giselle en Perú, creo que desde allí podemos hacer un combo interesante. Y recuerdo que la Ciudad de Buenos Aires, Hernán, desde el diálogo sobre el residuo sólido de la Ciudad de Buenos Aires, un verdadero éxito. Creo que ese es un caso emblemático que deberíamos utilizar quienes creemos en las estructuras dialógicas para poder de alguna forma presentarnos o utilizarlos como carta de presentación. En eso Fundación Cambio Democrático en Argentina ha sido líder indiscutido. Allí Gachi Tapia, Pablo Lumerman, Irina Chauchowski y todo ese equipo maravilloso que supe conocer prácticamente desde los inicios y con quienes trabajo constantemente, bueno, sin duda se han erigido como elementos centrales. Yo creo que en cuanto a políticas públicas, necesitamos de organismos internacionales que los impulsen. Sin ellos, no soy optimista. Creo que lo de Panamá debería ser un orgullo para las tres Américas. Creo que lo de Perú debería ser un orgullo para las tres Américas, pero no soy muy optimista en cuanto al logro, sobre todo en el Río de la Plata, en Chile, en Brasil, en Paraguay, de la posibilidad de una continuidad institucional a partir de iniciativas que nazcan de un consenso en medio de un gobierno, digamos. Leonel, sinceramente, sí. Cerramos esta parte acá porque algunos de los temas que estás introduciendo ya tienen que ver también con el próximo disparador, así que los vamos a poder seguir, que tiene que ver con el lugar que tienen hoy en las políticas públicas las herramientas de diálogo, que esa va a ser la próxima pregunta. Catalina, por favor. Muchísimas gracias, Hernán. Y bueno, nuevamente reiterar las pautas que nos han planteado los colegas. Es interesante ver cómo desde la perspectiva nacional se han venido haciendo contribuciones importantes a través del diálogo y la construcción de consensos en temas de políticas públicas. Yo concretamente voy a hablar un poco más a nivel de digamos, la generación de políticas públicas a través de los organismos internacionales, como lo mencionaba en su momento Leonel. Concretamente voy a hablar de la contribución que ha hecho el diálogo y la construcción de consensos en la lucha contra la corrupción, que pues es un tema que hoy por hoy abate a todos nuestros países y es un flagelo que creo que todos estamos en un proceso de descubrir cómo podemos realmente luchar contra la corrupción. En particular me voy a referir a la experiencia que tuvimos en la OEA en el 2005, en un proceso de diálogo en donde luego de varias semanas de protestas en las calles, los hondureños, el gobierno invita a la OEA para que forme
parte de una misión de diálogo nacional. De esta misión de diálogo, que fue bastante particular, dado a que, como bien mencionaba Leonel, nos encontramos en una situación muy polarizante y era difícil encontrar momentos en donde los diferentes actores lograran construir consensos en temas muy específicos, así como hacia dónde queríamos que llegara este diálogo. Logramos, después de varios meses de idas y venidas y de realización de distintas agendas con todos los actores, tanto políticos, sociales y económicos del país, determinar que lo que estábamos buscando concretamente era la conformación de un sistema integral de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Finalmente, esto conlleva la creación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. No sé si ustedes la conocen, pero su sigla es tal vez más conocida, es la MAXI, la cual operó en Honduras desde el 2016 hasta finales del 2020. La finalidad de la misión, pues obviamente era reforzar y robustecer los mecanismos de investigación, el control de los recursos públicos y sobre todo desde sus inicios contaron con un mecanismo de participación y monitoreo de la sociedad civil en lo referente a lo que tiene que ver con políticas públicas anticorrupción. La misión contaba con 4 ejes fundamentales, uno que era la prevención y el combate a la corrupción, 2 era la reforma del sistema de justicia penal, la tercera era la reforma del sistema político electoral y finalmente un fortalecimiento en materia de seguridad pública en el país. Desde los inicios, el eje de reforma de la justicia penal contempló el establecimiento de un observatorio del sistema de justicia. Es decir, este observatorio serviría como el canal de diálogo y construcción de consensos en las propuestas de políticas y cambios o reformas legislativas que se requerían para el mejoramiento del sistema anticorrupción en Honduras. El observatorio contó con la participación de 267 organizaciones de la sociedad civil y la academia, y las cuales representaban 19 sectores y 6 regiones del país. El observatorio contó con una modalidad, digamos, descentralizada. No obstante, se formó un comité en donde los acuerdos que se llevaban a nivel subregional iban a ser planteados en un comité central para así construir las políticas y las propuestas que tenía el observatorio. Además de esto, bueno, la misión también logró alcances importantes, que fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se incluye una jurisdicción especial y una unidad especializada de investigación en el marco del Ministerio Público. Se judicializaron 14 casos de corrupción de alto nivel, 10 a nivel penal y 4 de prevención de dominio. Se procesaron a 116 personas, 74 funcionarios públicos y 42 particulares. Se presentaron Catalina, distintas iniciativas de ley, y finalmente uno de los temas prioritarios, que fue la generación de un cambio en la mentalidad de los ciudadanos, haciéndolos más responsables y comprometidos en la lucha de este flagelo. Ya sé que me pasé un poco, pero bueno. Dale, genial. Te agradezco un montón. No, y me parece súper interesante porque era lo que estábamos buscando y fue lo que estuvimos recogiendo de esta mesa, que son historias concretas, ejemplos concretos de cómo impacta el diálogo, por ejemplo, en generar un sistema de integridad completo, como en el caso de Honduras, ¿no? Digamos, desde cero poder poner al diálogo como eje de una política anticorrupción o de políticas de acceso a la justicia y también de tratamiento de conflictos, o también como en los ejemplos que dio Giselle, cómo eso impacta en cuestiones ambientales que impactan directamente en la calidad de vida de las poblaciones, como los ejemplos de acceso al agua y de bosques, y la visión que nos daba Leonel acerca del desafío, yo diría, de economía política. Lo que nos proponía Leonel era un desafío de economía política de la continuidad, es decir, de repente aparecen programas, de repente aparecen
líderes que traen el tema del diálogo dentro de una administración nacional o subnacional. Esto tiene algún grado de éxito mayor o menor, pero después no hay una continuidad, no hay un aprendizaje, y esto es un desafío que muchas veces tiene que ver con la economía política, por ejemplo, de poder venderle entre comillas, al tomador de decisiones que los tiempos del diálogo son tiempos que tienen retorno, ¿no? Tienen retorno en calidad de política pública. Y el siguiente disparador va hacia ahí. Lo que quería preguntarles es, ¿cómo ven hoy al diálogo como herramienta de políticas públicas en el marco de los procesos de toma de decisión? Digamos, si tuviéramos que imaginarnos una serie de círculos concéntricos que van desde el centro hacia afuera, ¿qué tan lejos lo ven del centro y qué tanto, y ahí Leonel se adelantó un poco, y qué tan optimistas o pesimistas son en cuanto a la posibilidad de moverlo hacia el centro de toma de decisiones? Si les parece, arrancamos al revés que recién, arrancamos por Catalina, Leonel, Karen, Gustavo y Giselle. La pregunta es, ¿cómo creen, cómo ven a las herramientas de diálogo en los procesos de toma de decisión de los tomadores de decisiones de políticas públicas? De nuevo, aproximadamente 3 minutos. Bueno, pues gracias Hernán. Y bueno, este tema va muy relacionado con lo que veníamos hablando anteriormente. Considero que el diálogo y la construcción de consensos son fundamentales en todo el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Desde la concepción, generación, aprobación hasta su implementación y evaluación. Entonces, el compromiso debe existir desde todo punto de vista de todos los actores que están participando en el diálogo, ¿no? Esto es básicamente lo que va a garantizar la sustentabilidad y la eficacia de estas políticas. El hecho de que haya, o sea, la construcción y la implementación de estas políticas tengan un proceso inclusivo y participativo es fundamental precisamente para su durabilidad y aceptación, como bien lo decía Karen, ¿no? Creo que algunas de las herramientas que se han podido utilizar en otros, en varios campos, en Colombia, en Ecuador, también lo hemos visto en Guatemala, han sido la formación de comités dentro de estas mesas de diálogo en donde además de proponer, digamos, estas políticas también consideran componentes de implementación y de evaluación y monitoreo de las políticas. Entonces, las herramientas que hay disponibles hay que utilizarlas. Ahora, como bien decía nuestro colega Leonel, es importante contar con los suficientes recursos para que, digamos, estos mecanismos o estas políticas de diálogo puedan ser persistentes y constantes en el desarrollo de la política pública, así como también de contar con la voluntad política y la constancia en compromiso de todos los actores sociales, ¿no? Creo que esto es lo más importante que hay que resaltar en estos temas. En cuanto al tema del potencial, coincido plenamente con los colegas anteriormente. Creo que esto va muy ligado a la voluntad, digamos, del gobierno que está en curso. Es difícil lograr que estas políticas logren tener una viabilidad de largo plazo, dado a que cada gobierno viene con su propia agenda y esta agenda no necesariamente ha sido socializada o compartida con los otros sectores políticos del país, lo cual es difícil que se constituya en algo más allá de un plan de gobierno, ¿no? Entonces, creo que habría que realmente involucrar a los diferentes actores políticos y sociales del país para que digamos, esta contribución que se pueda hacer sea durable y sustentable en el tiempo. Gracias, Catalina. Leonel. Bueno, antes que nada quiero decirte que la próxima vez que me hagas callar, me voy a callar definitivamente y no voy a hablar más. ¿Está bien? Bueno, yo creo que hay dos niveles acá. Hay un nivel con el que nosotros podemos trabajar, que es con la gente que dialoga, y otro que tiene que ver con las estructuras gubernamentales. Hay dos elementos que incentivan al fomento del diálogo y del consenso con política pública. El primero es la participación, como decía Catalina y reafirmó Karen, creo que me parece indispensable. Y el segundo es el acceso a derechos, ¿no?
cuando la gente siente que participa y accede a derechos que van más allá del acceso a justicia que nosotros le estamos proponiendo, se involucra en los procesos y después pide más. Acá tenemos un ejemplo concreto en una ocupación de tierras donde la organización que congrega los asentamientos nos dice hay que seguir con esto porque esto funcionó, digamos. No sé si se entiende. Esto es bien concreto. Ahora después, el problema es que no tenemos respuesta desde arriba, a veces. ¿Está bien? Entonces ahí se nos plantea un desafío que creo que Hernán introducía el tema de forma formidable, y es el tema de los tiempos, porque, y bueno, Catalina decía algo que va en ese sentido. Los tiempos políticos no tienen que ver con los tiempos dialógicos, y esto es así. Es imposible adaptar los tiempos dialógicos, y estaría mal hacerlo, a los tiempos políticos y viceversa. Por ejemplo, yo no puedo garantizar que durante la gestión de un gobierno se termine un proceso de diálogo sobre un tema. Entonces, no le puedo garantizar que va a cortar la cinta, digamos, y el político en general está atrás de cortar la cinta. Quiero ser bien pragmático con esto. Entonces, allí se nos presenta un problema y por eso yo decía de que si no viene impulsado desde afuera, y acá, Catalina, este es prácticamente un pedido de rescate, no solo para la OEA, sino para los mecanismos de diálogo y consenso del Banco Mundial, etcétera, para que nos ayuden, porque los tiempos políticos no son iguales que los tiempos dialógicos, y si no contamos con el apoyo de organismos internacionales que presionen sobre los organismos políticos, darle continuidad a estas políticas no me hace sentir optimista, que creo que es la pregunta que vos habías dado, Hernán. Y terminé antes, Sí. Para que no me resolve. Excelente, te sobraron como 30 segundos que van a servir para el debate. Karen, ¿cómo lo ves? No estás siendo escuchada. Dije otra frase para no usar el estás muteada. No te estamos escuchando, Karen. Pasá a Gustavo y después volver a Karen para no... Dale, vamos a Gustavo y vamos probando. Dale, Gustavo. Gracias, Hernán. Voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más práctico. Yo creo que en la conformación de cualquier política pública, sea de cualquier tema, tenemos como un camino. Y en esto que vos preguntabas, Hernán, de si somos optimistas o pesimistas, yo creo que soy optimista, pero desconocer que hay un punto, un nudo en ese camino en el cual nos trabamos y que es fundamental destrabarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros queremos incorporar los métodos participativos en las agendas políticas de un Estado. Esto significa prácticamente que el Estado va a tener que destinar recursos a eso. Sabemos que los recursos del Estado son escasos. Es muy fácil y podemos estar todos de acuerdo en que el tema de salud tiene que estar en la agenda política. Pero cuando uno dice, vamos a incorporar un programa de mediación, y ahí ya no estamos todos tan de acuerdo, ¿no? Entonces, si identificamos una necesidad, por ejemplo, necesitamos mayores estándares de paz social. No podemos estar todos en consenso en ese punto. El segundo eslabón de la cadena o del camino sería generar opciones. Bueno, ¿cómo logramos mayores estándares de paz social? Podemos incrementar los juzgados ordinarios, podemos crear sistemas participativos de resolución de conflictos, podemos no hacer nada y dejar que la sociedad siga funcionando como está. Son muchas opciones. Y hasta este punto yo noto que todos estamos de acuerdo en que el diálogo, la mediación, los métodos dialógicos son muy buenos y tienen que estar entre las opciones. Pero cuando necesariamente tenemos que dar el otro paso, que es la adopción de una opción, ahí mayormente, y es lo que yo noto, que muchos estados provinciales, nacionales, optan por el sistema punitivo, por el sistema de incrementar la cantidad de juzgados ordinarios, y se vuelve muy difícil incorporar a las agendas estatales los temas de diálogo y de procesos dialógicos. Una vez que uno adopta una opción, como en Salta, por ejemplo, que logramos que la mediación comunitaria sea una de las opciones para obtener mayores estándares de paz social, colaborando con la justicia ordinaria, viene la fase de monitoreo para saber si ese programa realmente está funcionando, y ahí podemos decir tenemos una política pública exitosa. Pero en definitiva, y para no usar más tiempo
yo creo que lo que tenemos que desentrañar todos los gestores de conflicto es este punto, que cuando sea el momento de tomar la opción, que podamos tomar la opción de los métodos participativos de resolución de conflictos. Y ahí la visibilización de nuestras prácticas cumple un rol fundamental. Muchas gracias. Excelente, Gustavo. Giselle y después Karen, y vamos a tener que entregar el panel, así que sigan ustedes. Sí, más bien quería señalar un ángulo bien particular, y es cómo los conflictos pueden dar pie a una generación de política pública. Muchas veces sobre los conflictos hay en la parte de post-crisis, post-conflicto, hay toda una oportunidad para tener a los actores reflexionando, generando aprendizajes y también generando recomendaciones, y por qué no generar también propuestas de política pública. En un proceso, uno de mis primeros procesos de intervención donde hice una práctica reflexiva, estamos hablando ya del año 94, 90 y tantos, precisamente de un desalojo de una población, el Valle de Arnia, más o menos eran como 2.000 personas. El post-conflicto, después de toda la crisis del desalojo, generó no mucha desazón entre la población. Sin embargo, facilitando un espacio de diálogo, de reflexión, de aprendizajes a partir de esa experiencia muy fuerte, muy cargada y traumática para muchos, se logró iniciar un proceso de elaboración de propuestas para vivienda económica que duró como 2-3 años y que se estableció como un mecanismo para que todas las viviendas o los proyectos de desarrollo urbano tenían que tener un porcentaje de viviendas para viviendas económicas. Entonces, el tema de abrir espacios con un objetivo específico luego del diálogo, luego de la mesa, ¿no?, de concertación o del conflicto, es vital para que ese conflicto no vuelva a repetirse y para que esas actores puedan canalizar también su energía y su frustración muchas veces en propuestas que sean positivas y que permitan precisamente lo que sería las bases para un cambio social a nivel de política pública. Entonces creo que en ese sentido se abre la oportunidad de desarrollar procesos de evaluación de los procesos de gestión de conflictos, de los procesos de diálogo, etcétera, a fin de poder abrir otro enfoque, otra mirada sobre lo que ha pasado y hacer propuestas específicas. En la Secretaría, por ejemplo, hemos entonces ahora precisamente con esta gestión estamos haciendo un lineamiento para la participación de las mujeres en procesos de diálogo y manejo de conflictos, precisamente a partir del aprendizaje que nos han dado muchas actores y organizaciones sobre el impacto que hay en la participación de las mujeres y cómo más bien mejorar esto a nivel de política pública. Y luego el lineamiento que estamos dejando como Secretaría, que también tiene en ese sentido el enfoque de cómo articular los diferentes niveles del gobierno o gobiernos para realmente practicar el diálogo a través de un protocolo. Genial, Giselle, excelente. Vamos a tener que seguir y profundizar en esto. Karen cierra, pero yo quiero que esto sea, como decían en Casablanca, el comienzo de una bella amistad y que este tema lo sigamos juntos. Karen, cerrás vos la mesa. Muchas gracias, un privilegio realmente. Bueno, sí, realmente quiero explicar de que coincido con los compañeros del panel. El diálogo definitivamente tiene que ser el centro, el pilar de la construcción de las políticas públicas. Cuando escogí la experiencia de Panamá respecto al Pacto de Estado por la Justicia, fue precisamente porque este es un modelo que a lo largo del tiempo ha demostrado ser eficaz en el desarrollo de diferentes políticas. Una de estas, definitivamente fortalecer los mecanismos adecuados de solución de conflictos en diferentes ámbitos.
y es que esto logró, o sea, un resultado concreto que hoy podemos evidenciar. Se institucionalizan mecanismos adecuados como la mediación en, por ejemplo, el órgano judicial, en el ámbito comunitario a través de la Procuraduría de la Administración. En todos ellos recogen la experiencia básicamente más notable de centros de mediación al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, como un servicio gratuito que brinda el Estado a los ciudadanos. Y esta política precisamente ha demostrado ser eficaz porque también ha trascendido diferentes administraciones de gobierno. O sea, como lo decía Leonel, es importante que exista una continuidad y que esa política no se quede simplemente en una gestión periódica, ¿verdad?, según la agenda política, sino que son temas de interés nacional, son temas que impactan a la sociedad y que tienen que tener acciones a largo plazo. La construcción de los mecanismos adecuados de gestión de conflictos tiene un objetivo muy noble. Realmente es la base de consolidar sociedades más pacíficas e inclusivas, generar un ambiente de sana convivencia, donde el diálogo sea parte de la vida cotidiana. Y eso hoy lo estamos viviendo con la práctica de mediaciones comunitarias en lugares remotos de nuestro país, como también en ciudades. Entonces, creo que ha sido una grata experiencia y aún pues seguimos cosechando frutos de esa política pública que está consolidándose y que pues, como lo mencioné al inicio, estamos comprometidos en todavía trabajar en aquellos lineamientos que van a seguir pues sobre todo garantizar la participación ciudadana y que el resultado tenga aceptación a nivel de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Karen, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo a todos. Estamos entregando el panel en horario como nos pidieron y sin embargo sacamos mucho jugo y lo que yo creo que es el comienzo de una conversación que hace falta dar acerca del rol del diálogo en las políticas públicas, así que esto va a seguir. Muchas gracias. La razón de estar aquí para darle a tu esencia